Ahora cuente 10 segundos. Desde ahorita. Bueno, muy buenas noches a todas las personas que nos están haciendo seguimiento vía Facebook Live y a través de esta aplicación de Zoom. Le damos la bienvenida. Esta plataforma de profesionales laboralistas le da una cordial bienvenida. Para esta noche tenemos nuestro programa especial que es Tribuna Libre con el Gurú Laboralista, en la cual nosotros, el equipo de abogados, con mi compañero, el doctor Julio César Choque Saramani, vamos a responder a todas las consultas laborales que las personas han hecho a través de nuestro formulario de Google. También tenemos a personas que hemos invitado al Zoom para que puedan hacer sus consultas al vivo. Vamos a dar el inicio a este programa. Primeramente le vamos a ceder el espacio para que pueda absolver la primera consulta al doctor Julio César Choque Saramani. Y la primera pregunta es: ¿cuándo me corresponde la indemnización y cuándo me corresponde el desahucio? Le cedemos el espacio al doctor Julio César Choque Saramani para que pueda absolver esa consulta. Muy buenas noches a todas las personas que nos siguen a través de la plataforma y a través de nuestra conexión en Zoom. Pedirles disculpas que he tenido un problema técnico y hoy día no puedo contar con la cámara, así que mil disculpas a las personas que nos siguen por esta eventualidad, pero no obstante siempre dispuesto a responder. ¿Me podría repetir la pregunta, doctor? Por favor, no la he escuchado muy bien. Bueno, le repito la pregunta. ¿Cuándo me corresponde la indemnización y cuándo me corresponde el desahucio? Hacemos el espacio, doctor. Bueno, aquí la indemnización le corresponde a todos los trabajadores que sean desvinculados laboralmente. Ya sea que hayan presentado una carta de renuncia o ya sea que así hayan sido desvinculados producto de la voluntad del empleador, es decir, hayan sido despedidos. Le corresponde la indemnización. En caso de que el trabajador la desvinculación se hubiera producido consecuencia de alguna de las causales de despido establecidas en el artículo 16 de la Ley General del Trabajo, entonces el trabajador dejaría de percibir la liquidación, fundamentalmente lo que es la indemnización por tiempo de servicio del quinquenio vigente. Si ha tenido quinquenios consolidados anteriormente, esos no los pierde. Pero del quinquenio vigente perdería la indemnización por tiempo de servicio y no así el aguinaldo y sus sueldos devengados, que son derechos consolidados. Ahora, el desahucio le va a corresponder siempre que el trabajador haya sido despedido. Entonces, todos sabemos que hay una sentencia constitucional, si mal no recuerdo, es la sentencia constitucional 09/2017, que ha eliminado la figura del preaviso del sistema legal boliviano. Por lo tanto, ante cualquier desvinculación que sea producto de la decisión del empleador, o sea, despido, le corresponde al trabajador el desahucio. Entonces, para resumir, al trabajador le corresponde su liquidación al momento de desvincularse laboralmente. Le corresponde el desahucio cuando esta desvinculación es producto de la voluntad del empleador, es decir, cuando el trabajador haya sido despedido. No le corresponde la indemnización por el tiempo de servicio, que no es lo mismo que el desahucio, porque ya hemos aclarado anteriormente, que no es lo mismo que la liquidación, porque hemos aclarado anteriormente que la liquidación es el conjunto de todos los derechos que se le han ido adeudando al trabajador en el tiempo de servicio que ha estado trabajando, todos los derechos pecuniarios. La indemnización por el tiempo de servicio se perdería del quinquenio vigente si el trabajador ha incurrido en una causal de justa desvinculación laboral establecida en el artículo 16 de la Ley General del Trabajo y 9 de su decreto reglamentario. No sé si, bueno, con esa explicación sería de la forma más concreta posible la respuesta a esa pregunta.
Bueno, entonces ya tenemos la primera consulta laboral absuelta. Ahora vamos a pasar a una consulta al vivo y le vamos a hacer el espacio al señor Yuri Vargas para que pueda hacer su consulta laboral y la podamos absolver al vivo. Le cedemos el espacio, active su micrófono para que pueda hacer su consulta. Buenas noches, lo escuchamos. ¿Cómo está? Buenas noches. Sí, una consulta. Quisiera saber si es que esto de... Un poquito más, apéguese al micrófono. ¿Ya me escuchan? Ahora sí lo escuchamos. Ok. Sí. Sí, quería saber si el retiro por... contemplando esto del coronavirus que hubo, muchas empresas han optado por retirar a sus trabajadores por una situación forzosa que ellos están diciendo, ¿no? ¿Es legal y qué se puede hacer en este caso? Bueno, entonces vamos a absolver la consulta, la voy a absolver yo. Bueno, el tema de durante la pandemia se ha dictado una serie de normativa laboral y la mayoría de las normativas laboral ha quedado claro que se va a respetar la estabilidad laboral. ¿Qué quiere decir eso? Que no se puede despedir a un trabajador durante la pandemia, antes de la pandemia y post la pandemia, porque la estabilidad laboral es el derecho que tiene un trabajador de permanecer en su fuente de trabajo, y eso se ha constitucionalizado y está señalado en el Decreto Supremo 28699. Asimismo, se ha dictado una serie de normativas y la más importante es la ley 1309, que ha prohibido el despido de tanto funcionarios públicos como trabajadores del sector privado. En ese entendido, no se puede despedir a un trabajador en esta situación. Asimismo, ya para que comprendan el tema de los despidos, la ley prohíbe el despido injustificado, pero si un trabajador incurre en una causal de despido, entonces ese despido está permitido por ley. Y las causales de despido están establecidas en el artículo 16 de la Ley General de Trabajo y el artículo 9 de su decreto reglamentario. Las causales de despido son robo, hurto, abuso de confianza, incumplimiento del contrato, el tema también de, en caso de que existan omisiones en el cumplimiento de las normas de higiene y seguridad ocupacional, en ese caso también es la causal de despido, pero tiene que existir un proceso interno para el trabajador para que se pueda para que pueda existir un despido justificado, tiene que existir un proceso interno, eso dice la jurisprudencia constitucional, porque se presume que una persona es inocente mientras no se demuestre lo contrario. Asimismo, le acude a toda persona y a un trabajador también el debido proceso. Entonces tiene que haber un proceso interno, un sumario interno para que se pueda despedir a un trabajador. Asimismo, el trabajador tiene todo el derecho de asumir la defensa. Entonces, tenemos todos derecho a la defensa. Y el empleador no puede ser juez y parte. En base a esos principios es que tiene que existir un proceso interno. Es decir, lo que manifiesta el tema de fuerza mayor no está señalado en la ley. Es decir, no es una causal de despido justificado. Entonces, si no está señalado en la ley, vendría a ser un despido injustificado, está prohibido, y usted tiene estabilidad laboral y tiene el derecho de acudir ante la instancia administrativa o ante la instancia judicial para pedir su reincorporación. O caso contrario, también el Decreto Supremo 28699 le da dos opciones. Puede pedir la reincorporación o puede pedir el pago de sus beneficios sociales. Su reincorporación la puede pedir en la instancia administrativa, sería en el Ministerio de Trabajo, Empleo y Previsión Social. Y en caso de que opte por el pago de sus beneficios sociales, el empleador tiene la obligación de hacer el cálculo de su liquidación en el plazo de 15 días calendario. Y en caso de que no le cancele, también puede denunciar ante el Ministerio de Trabajo y ante la vía judicial. Algo que es muy importante recalcar es que estos dos caminos que nos da la ley, o la reincorporación o el pago de los beneficios sociales ante un despido injustificado, no son opciones, tiene que necesariamente elegir uno. Es decir, un camino, una opción excluye a la otra. No puede usted cobrar sus beneficios sociales y pedir su reincorporación.
En ese entendido, la ley le da todos los mecanismos para que usted pueda hacer prevalecer su derecho, que en este caso sería un despido injustificado. Esa sería la respuesta, señor Yuri Vargas. Si tiene alguna duda, active su audio. Sí, gracias. Lo que pasa es que yo fui retirado con esa excusa, ¿no? No había ninguna causal interna. Y tampoco me quisieron pagar el desahucio ni la vacación que ya me correspondía. Entonces yo estoy optando por ir a juicio, como me dijeron en el ministerio. Sí, usted como le manifesté, ¿qué camino ha elegido? ¿El pago de sus beneficios sociales o su reincorporación? El pago de mis beneficios. El pago de sus beneficios sociales. La ley le da un plazo de 15 días calendarios para que pueda cancelarle la empresa. Si no le ha cancelado, se le hace un recargo del 30%. En caso de incumplimiento del plazo y la cancelación, usted ha acudido ante la instancia administrativa que es el Ministerio de Trabajo, Empleo y Previsión Social. El Ministerio de Trabajo solo tiene facultad para conciliar. En todo caso, si no ha llegado a una conciliación, le va a hacer un informe para que usted pueda acudir con eso a la instancia judicial. Eso es lo que ha ocurrido, ¿no es cierto? Sí, eso fue lo que ocurrió. Ese es el procedimiento. Ahora, si tiene alguna duda, se la podemos absolver en este espacio. Ok, listo. Muchísimas gracias. Disculpe, señor Vargas, también para complementar un poquito la respuesta que le ha dado mi colega, también es necesario que usted vea, si bien el Ministerio de Trabajo, toda la situación, una consulta, ¿usted ya ha optado necesariamente por cobrar sus beneficios sociales o tiene todavía la voluntad de reincorporarse? No, en realidad se me pagó parte de los beneficios sociales. Lo que la Ya se empresa ha no cobrado parte. quiere es pagarme el desahucio ni la vacación que ya me correspondía. Correcto. Bueno, le quería indicar eso. Bueno, entonces, como le ha dicho el doctor Linneo, directamente lo que corresponde es usted activar la vía judicial directamente. En caso de que usted, pese a la conciliación que hubiera llegado en el Ministerio de Trabajo, si no hubiera cobrado o tuviera pendiente todavía y amparándose en la norma que está vigente actualmente, usted, pese a todo eso, podría haber recurrido o solicitado su reincorporación. No obstante, toda vez que usted ya ha cobrado parte de esa liquidación, ya el otro camino se le ha cerrado. Entonces, directamente lo único que queda pendiente es el cobro de sus beneficios sociales conforme corresponde por ley. Eso sería lo único que tal vez me hubiera gustado aclarar. Ya, muchísimas gracias. Muchas gracias. No, Entonces, vamos a continuar entonces absolviendo las consultas que nos han enviado a través de nuestro formulario de Google. Esta vez le vamos a ceder el espacio nuevamente al doctor Julio César Choque Saramani. Y pregunta, ¿corresponden las vacaciones para las trabajadoras domésticas? ¿Las empleadas domésticas gozan de vacaciones? Le cedemos el espacio al doctor Julio César Choque Saramani. Sí, a las trabajadoras asalariadas del hogar corresponde también el tema de las vacaciones, toda vez que al ser trabajadoras que sí evidentemente están sujetas a una ley especial que regula ciertos aspectos de la relación laboral entre la parte empleadora y la parte trabajadora. No obstante, esos son beneficios que les corresponden y les asisten a todo trabajador, ¿no? El tema de las vacaciones, en este caso, tendrían que consensuarlo con la parte empleadora para que en su debido momento la trabajadora del hogar pueda hacer uso y goce de esas sus vacaciones. Y en este caso es como cualquier otro trabajo. Tendría que la trabajadora, el periodo que está gozando de vacaciones, cobrar el tema de sus sueldos y salarios como corresponde. O sea, no es que ese periodo de tiempo tendría que estar, tendría que ser señalado como diferente a los otros trabajadores. Hace uso y goce de sus vacaciones, igual se le tiene que pagar ese tiempo que la trabajadora ha salido a descansar. ¿Alguna otra pregunta? Sí, tenemos varias preguntas. Bueno, la otra pregunta es si
¿Los contratos verbales tienen la misma validez que el contrato escrito? Esa es otra pregunta que nos hacen. Y esa la voy a absolver yo y después le voy a ceder el espacio para otra pregunta a mi colega. El tema de los contratos verbales y los contratos escritos tienen la misma naturaleza, porque la Ley General de Trabajo, a través del artículo 6, reconoce tanto los contratos escritos y verbales, entonces tienen los mismos efectos. Una persona con un contrato verbal no tiene menos derecho que una persona que tiene un contrato escrito, tiene derecho también a que se respete su jornada de trabajo, a que se respeten todas las condiciones de trabajo que establece la Ley General de Trabajo, como son que no se les mueva el cargo, que no se los despida injustificadamente, en caso de despido que les paguen su liquidación con el desahucio, con la indemnización, con las vacaciones, aguinaldos y todo lo que corresponde de acuerdo a ley. Entonces tiene el mismo derecho de un justo finiquito en caso de que exista una desvinculación y él opte por el pago, por el cobro de sus beneficios sociales, los mismos efectos, tanto un contrato verbal como un contrato escrito. Entonces esa sería la respuesta para la pregunta del señor. Ahora vamos a pasar con otra pregunta que han hecho también. Acá tenemos. ¿Cuántas son las horas de trabajo que están permitidas por ley? Y le vamos a hacer el espacio al doctor Julio César Choque Saramani. Bueno, muchas gracias, doctor Linneo. El tema de las horas de trabajo va a depender fundamentalmente de lo que está establecido en el artículo 46 de la Ley General del Trabajo. Y bueno, las horas de trabajo son, tenemos, por ejemplo, son 8 horas de trabajo máximo por día y 48 horas semanales. La jornada de trabajo, también tenemos lo que son las jornadas de trabajo en horario nocturno, que es el que se toma en consideración desde las 20 horas, desde las 8 de la noche hasta las 6 de la mañana, que estas no puede exceder de 7 horas. Y accesoriamente, el tema de la mujer, las mujeres no pueden trabajar más de 40 horas semanales. Eso sería en realidad la diferenciación que hace la norma en tanto a jornada de trabajo. Todo, por ejemplo, si un trabajador sobrepasa de trabajar las 8 horas diarias por día, el resto de las horas tendrían que ser tomadas como horas extras y consecuentemente tendrían un valor doble. Se le tendría que pagar el doble del valor que se le paga por el trabajo de una hora ordinaria. Bueno, Eso entonces sería todo con respecto a la pregunta. ahí tenemos entonces la absolución de la consulta. Vamos a pasar con otra consulta. Si ya cumplí más de un año de antigüedad de la empresa, ¿me corresponde el pago de mi vacación por duodécimas? Y para eso es importante manifestar el Decreto Supremo 12058, que establece que cuando se cumple el año de servicios y concluye la relación laboral, las vacaciones son compensables y se tienen que cancelar por duodécimas. Es decir, si yo cumplo un año y ya me dieron mis 15 días de vacaciones, pero he trabajado hasta junio, ahora hasta junio de este año, entonces me tienen que dar también las duodécimas de los 6 meses. Eso es lo que corresponde de acuerdo a ley. Entonces, suelta la consulta, vamos a pasar con otra pregunta que nos han hecho llegar. ¿A partir de cuánto tiempo de trabajo me corresponde el aguinaldo? Eso le cedemos el espacio al doctor Julio César Choque, a mi colega, para que pueda responder. Hola, hola, ¿me escuchan? Ah, sí, perdón. Sí, lo escuchamos. Pensé que estaba con el micrófono apagado. Bueno, en una anterior oportunidad ya hemos hecho referencia, hemos hecho alusión, hemos hecho una pequeña explicación sobre ese tema, sobre el tema del aguinaldo. Hemos implicado que el trabajador mínimamente tiene que trabajar 3 meses en la gestión para poderse ser acreedor al beneficio del aguinaldo.
3 meses en la gestión para poder ser beneficiario del aguinaldo. Es decir, en la presente gestión, si se ha trabajado hasta de la presente gestión, todos aquellos trabajadores que han vencido enero, febrero y marzo ya serían acreedores a poder cobrar el aguinaldo de esta gestión en duodécimas. Y también se hace la diferenciación en el tema de... Sí, eso sería en ese aspecto. Bueno, tenemos ¿Algo también más? consultas del Facebook, de nuestra página, nos están siguiendo al vivo. Pregunta el señor Cristian Arancibia, ¿es válido el despido a un integrante del Comité Mixto de Higiene antes de finalizar su gestión? Esa es la consulta. Bueno, como nos estamos turnando con mi colega para responder las consultas, la voy a absolver yo. Los comités mixtos de higiene y seguridad ocupacional, durante esta época de pandemia, han tenido una relevancia. ¿Por qué? Porque dentro de los protocolos de bioseguridad que tiene que tener toda empresa o establecimiento laboral, existe el punto en el cual tienen que conformar un equipo. ¿Para qué? Para poder materializar el protocolo de bioseguridad e implementarlo en todas las instalaciones de la empresa. Y dentro de ese equipo, sí o sí tiene que estar el encargado del Departamento de Higiene y Seguridad Ocupacional y los miembros del Comité Mixto de Higiene y Seguridad Ocupacional. El Comité Mixto es una organización que se crea en el interior de una empresa. Su finalidad es dar cumplimiento a la Ley General de Higiene, Seguridad Ocupacional y Bienestar. Está conformado, es paritario. ¿Por qué? Porque está conformado por representantes de los trabajadores y representantes de los empleadores. Los empleadores eligen al presidente y eligen a un vocal y a su suplente a través de su gerente general o su representante legal que los designa con un memorándum. Y los trabajadores, por otro lado, eligen al secretario, a su vocal y a su suplente a través de una asamblea que realizan todos los trabajadores, donde realizan la votación y votan por quién va a ser su representante, que va a ir para secretario, y quién va a ser su vocal y quién va a ser su suplente. Una vez que ambas partes, tanto los representantes del empleador como los representantes de los trabajadores, han sido elegidos, ya se da lo que la ley denomina el acto de constitución. Se constituyen las dos partes y firman un acta de constitución, y ahí nace ya el comité mixto. Ya después piden la posesión ante el Ministerio de Trabajo, Empleo y Previsión Social. La ley establece que durante la gestión de los comités mixtos, que son de 1 año, los miembros no pueden ser despedidos. Existe la inamovilidad funcionaria de los miembros del comité mixto. Entonces no se puede despedir a un trabajador que es parte de un comité mixto de higiene y seguridad ocupacional. Está prohibido. Eso lo prohíbe el Decreto Supremo 496, que es el reglamento de los comités mixtos, que es una resolución ministerial, no es un decreto supremo, resolución ministerial 496 de los comités mixtos. Esa sería la consulta para Facebook. También pueden hacernos llegar las consultas a través de nuestras páginas. Bueno, entonces vamos a seguir absolviendo las consultas que nos han hecho llegar a través de nuestro formulario de Google que hemos enviado a través de nuestra página para que se inscriban a la Tribuna Libre, que es un programa que se dedica a absolver consultas de forma gratuita tanto para los trabajadores como para los empleadores, para toda nuestra comunidad en general. Bueno, entonces vamos a responder las consultas. Acá hay una consulta, le vamos a hacer el espacio a mi colega. Si me quiero retirar de la empresa, ¿estoy obligada a dar un preaviso a mi empleador? Eso está consultando. Hacemos el espacio para que responda. Bueno, como lo hemos dicho, la sentencia constitucional 009 del año 2017 ha eliminado la figura del preaviso y la renuncia al sacar del ordenamiento jurídico el artículo 12 de la Ley General del Trabajo,
que era donde se establecían donde se establecían esas figuras legales. Consecuentemente, el tema del preaviso, tanto para empleadores como para trabajadores, ha quedado fuera del ordenamiento legal. Entonces, el trabajador está eximido de esa obligación que le imponía la ley. Antes, la ley imponía que el trabajador presente su carta de renuncia 15 días antes de, 45 días antes de dejar efectivamente el puesto de trabajo. Y la parte empleadora tenía que realizar el preaviso al trabajador con 90 días de anticipación y se eximía del pago del desahucio. Entonces, actualmente esas dos figuras han quedado fuera del ordenamiento jurídico, por lo tanto, el trabajador no tiene que presentar renuncia con la anticipación que establecía anteriormente, y la cursar preaviso al trabajador no exime al empleador de la obligación del pago del desahucio. Consecuentemente, o sea, no es que el trabajador no pueda hacerlo, ¿no? Antes se le imponía una sanción, esa sanción ya no está vigente, que era al trabajador se le descontaba de la liquidación el monto que estaba perjudicando al empleador por el tiempo que hacía, y también se lo tomaba como un abandono de trabajo. Pero también hay que tener un poquito de cuidado. Siempre es necesario comunicar la renuncia, porque si no el trabajador puede incurrir, si deja sin anunciar o sin dejar aviso de que va a dejar su fuente de trabajo, ya puede tomarse como un abandono de trabajo, y por lo tanto el empleador, en función a eso, despedir al trabajador, ¿no? Bueno, entonces ¿Alguna otra consulta? ahí tenemos la solución de la consulta por parte del doctor Julio César. A todas las personas que nos están haciendo seguimiento y nos están siguiendo vía nuestra página, los invitamos a que le den me gusta a nuestra página, que es una página que se ha creado durante la pandemia para darle una respuesta a toda la comunidad que busca asesoramiento laboral. Entonces, todos nuestros cursos, nuestros talleres, estas mismas consultas, estos espacios que estamos abriendo para nuestra comunidad, son para absolverlo de forma gratuita. Es una forma de apoyar a nuestra comunidad durante la pandemia, porque no hemos podido salir de nuestras casas, ¿no es cierto? Entonces, si alguna de las personas que nos está haciendo seguimiento por vía Facebook tiene alguna consulta, la puede hacer a través del Facebook y la vamos a absolver en este espacio. Si no se han inscrito a través de nuestros formularios de Google que hemos lanzado durante esta semana, las podemos absolver. De todos modos, vamos a absolver esas consultas. Bueno, tenemos más consultas a través de nuestra página, y dice el señor Marcelo Julio: buenas tardes, ¿qué procedimiento se da cuando el empleador no quiere cancelar sus beneficios sociales a un empleado? ¿Indica el empleador que no tiene nada a su nombre que le pueda afectar su patrimonio porque todo está a nombre de sus hijos? Le vamos a hacer el espacio a mi colega para que pueda absolver esa consulta. Perdón, ¿me puede repetir la consulta, doctor? El señor Marcelo escribe: buenas tardes, ¿qué procedimiento se da cuando el empleador no quiere cancelar sus beneficios sociales a un empleado? Indica el empleador que no tiene nada a su nombre que le pueda afectar su patrimonio porque todo está a nombre de sus hijos. Ya. En este caso, es necesario que el trabajador prosiga acudir el procedimiento que un trabajador sigue cuando es despedido y existe la negativa ante el empleador de pagar sus beneficios sociales. Puede acudir al Ministerio de Trabajo a realizar la denuncia, y en caso de no obtener respuesta, acudir a la vía judicial, iniciar el proceso judicial correspondiente. En el proceso judicial, el empleador necesariamente
puede indicar de que no tenga algún bien o algún patrimonio que se le pueda endilgar. En ese caso, ¿qué pasa? Finalizado el procedimiento laboral, y aquí hay un tema que es muy importante hacer la diferenciación. En Bolivia no existe la prisión por deuda, eso es cierto, pero eso es relativo hasta cierto punto. Las únicas deudas por las que sí se entra a la cárcel es por el tema de asistencia familiar incumplida y por el tema de beneficios sociales. Al finalizar el proceso laboral, el empleador que no haya cumplido con el pago de los beneficios sociales y la sentencia haya sido ejecutoriada, el juez de trabajo libra mandamiento de aprehensión contra el empleador deudor y una vez ejecutado el mandamiento de aprehensión, entonces el empleador queda detenido hasta que realice el pago de los beneficios sociales atendidos. En este caso, los beneficios sociales sí o sí se cancelan. Lo único es, como se puede indicar, con concluir el proceso judicial hasta la ejecutoria, que muchas veces también puede ser lo más moroso del proceso, pero en este caso el empleador, una vez finalizado ese proceso, sí o sí va a pagar, porque le he dicho, va a ir aprendido en caso de que no se dé cumplimiento a la sentencia del juez. Bueno, entonces ahí tenemos la absolución de la consulta del señor Marcelo, que la ha hecho vía Face. También tenemos una consulta de la señora Dami, la cual ella manifiesta: buenas noches, una consulta. El procedimiento en caso de despido de funcionarios públicos, independientemente de la condición o clase de funcionario que sea, ¿cómo exigir la aplicación de la ley 1309? Está preguntando, ¿no es cierto? Entonces, habíamos dado un taller sobre el tema de los funcionarios públicos y la ley 1309. Hay un procedimiento para la reincorporación que se ha venido aplicando tanto para la estabilidad laboral como para la inamovilidad laboral, también para el tema de fuero sindical. Para todo el tema de reincorporación, el único procedimiento que se ha aplicado siempre es el que está establecido en la resolución ministerial 868, quebrado 2010, que establece que tienen que acudir ante el Ministerio de Trabajo y sacar una única citación, y en base a esa única citación se tiene que llevar una audiencia. Y en la audiencia se tiene que determinar si el despido ha sido justificado o injustificado. En caso de que se determine que existe un despido injustificado, el jefe departamental de trabajo de nuestro departamento, en este caso de Santa Cruz sería, va a ordenar, va a combinar a través de una resolución administrativa a que se reincorpore al trabajador o al funcionario que haya sido despedido injustificadamente. Entonces ese es el procedimiento que indica la resolución ministerial 868, quebrado 2010, porque la ley 1309 establece de forma clara que en caso de que se incumpla la estabilidad laboral tanto de los funcionarios públicos del sector privado, se van a accionar los procedimientos de reincorporación, y los procedimientos de reincorporación están establecidos en la resolución ministerial 868, quebrado 2010. Entonces, pero todavía no se ha sacado una reglamentación, pero ya eso se tendría que, por lógica, se tendría que y por ende, digamos, como se aplica, digamos, tanto para la estabilidad laboral como para la inamovilidad laboral, en caso cuando existen despidos injustificados, siempre se aplica la resolución ministerial 868, quebrado 2010, entonces también se tendría que aplicar para la ley 1309. Pero todavía no ha salido un reglamento y tampoco el Ministerio de Trabajo ha dictado una resolución ministerial reglamentando esa situación. Pero ese es el criterio legal que manejamos nosotros. Esa sería la respuesta a su consulta. Si tiene alguna duda, puede también hacerla a través de nuestra página o puede seguir preguntando a través de nuestro enlace que está nuestro curso al vivo en este momento. Bueno, ahora le vamos a hacer el espacio a mi colega para que pueda resolver una consulta del señor Camargo.
Él manifiesta, buenas noches, el personal eventual que presta servicios en instituciones públicas es considerado servidor público. ¿Hay alguna sentencia constitucional que regule este aspecto? Tiene la palabra, doctor. Bueno, el tema de los servidores públicos y eventuales es un tema. El tema de los eventuales, generalmente la ley en materia pública se sigue de dos, fundamentalmente por el tema de los consultores en línea, o consultores por producto, o consultores, trabajos de consultoría. Si bien sobre ese punto, no sobre una sentencia constitucional propiamente dicha que haya tratado o que haya modulado ese aspecto en concreto, no tengo en este momento yo referencia de alguna sentencia constitucional en ese sentido, porque fundamentalmente el tema de los trabajadores o de las personas que están contratadas bajo estas formas y tienen relación o vínculo, un vínculo con el Estado, no se toma ni siquiera como un vínculo laboral. Ya hemos indicado anteriormente que este tipo de personas son consideradas como prestadoras de servicios. Por eso, generalmente, a estas personas que están bajo estas modalidades de contratación, ni siquiera se les provee de un seguro y ni siquiera se les provee de los aportes a las AFPs. Dependiendo el tipo o la forma, muchas veces es el mismo consultor quien tiene que hacerse cargo de estas obligaciones, porque como se ha dicho, generalmente son tomados como prestadores de servicios. De que eso sea correcto o incorrecto, el juicio que en esta plataforma particularmente tenemos es que eso es algo incorrecto, ¿no? Si bien en materia laboral se tiene hartamente establecido de que cualquier forma que busque eludir o encubrir una relación laboral debe ser nula, también lo mismo debería aplicarse para el Estado. Y esta forma de contratación se está cometiendo muchos abusos contra personas que tienen la necesidad de trabajar y necesariamente se ven forzados, obligados a prestar servicios para el Estado en cualquiera de sus instancias. Y muchas veces, como se ha dicho, son atropellados hasta el derecho que tiene todo ciudadano, hasta el tema de la seguridad social, ¿no? Pero concretamente yo no tengo conocimiento de una sentencia constitucional que haya modulado de forma favorable a algún funcionario o algún consultor en ese sentido. Esa sería mi respuesta. Bueno, muchas gracias. Ahora vamos a pasar a una pregunta que hace el señor Chichito Ewes. Él pregunta, buenas noches. Mi consulta sobre los funcionarios públicos, si ellos pueden acceder a los beneficios sociales, ya que según su estatuto no está muy claro. Gracias. Bueno, el tema de los funcionarios públicos, la jurisprudencia constitucional hace una diferenciación entre dos clases de trabajadores, los trabajadores del sector privado y los funcionarios públicos o servidores públicos. Los trabajadores del sector privado se rigen por la Ley General de Trabajo, su decreto reglamentario y demás disposiciones conexas. Y los funcionarios públicos se rigen por el Estatuto del Funcionario Público. Entonces, ¿qué ley es la que señala el tema de los beneficios sociales? Es la Ley General de Trabajo, su decreto reglamentario y toda la normativa conexa. Pero el Estatuto del Funcionario Público no establece beneficios sociales para los funcionarios públicos. Entonces, por un tema legal, no le corresponde. Pero existen funcionarios públicos, porque existen leyes especiales, como la Ley 321, que ingresa a los funcionarios públicos de los municipios, de las capitales, en este caso Andrés Ibáñez sería, dentro de la Ley General de Trabajo. Entonces, para el cumplimiento de la Ley 321 corresponden los beneficios sociales para esos funcionarios, para los funcionarios señalados en la Ley 321. Pero para los demás funcionarios que están dentro del Estatuto del Funcionario Público y no han sido incorporados a la Ley General de Trabajo, no corresponde el tema de beneficios sociales por un tema legal, porque ellos no están dentro del Estatuto del Funcionario Público, no señala que le corresponden los beneficios sociales. Esa sería la consulta. Vamos a seguir absorbiendo las consultas de las personas que nos están haciendo seguimiento.
Eh, bueno, aquí tenemos una consulta. Buenas noches. Una consulta. En mi trabajo, que es un restobar, donde ya voy 1 año y 6 meses con un contrato verbal, me despidieron y no me querían pagar mis beneficios. Y cuando dejé la carta de finiquito del Ministerio de Trabajo, me dijeron que hubo un quiebre de mi antigüedad por un cambio de sociedad de unipersonal a SRL. ¿Ese cambio de sociedad me afectaría? Y le cedemos el espacio a mi colega para que pueda absolver. Tiene la palabra, doctor. Sobre ese punto, muchas gracias, doctor. Sobre ese punto, y en otras ponencias también que hemos hecho, hemos aclarado, existe en la misma Constitución Política del Estado, en el artículo 46 y siguientes, y así como también el Decreto Supremo 28699, en el artículo 4, establece cuáles son los principios que rigen en materia laboral. Y existe un principio que es fundamental, y es el principio de primacía de la realidad, el cual difiere de lo que es la realidad formal, la realidad que existe en los papeles. Este tema pesa mucho en materia laboral porque, como es su caso del señor, pueden haber hecho algún tipo de cambio formal de la forma de SRL, SA, incluso el NIT lo hayan los empleadores se haya hecho un cambio, digamos, del titular del NIT, de una persona a otra persona. No obstante, por principio, el trabajador ha prestado sus servicios de forma ininterrumpida para la misma persona y en el mismo lugar, percibiendo un sueldo de esta persona. Entonces, es su empleador, independientemente de cualquier figura legal o cambio de denominación que le haya hecho a la empresa, este cambio no afecta a su condición de trabajador, salvo el caso de venta, cuando otra persona asume la titularidad de la nueva empresa, del centro laboral, y incluso en ese caso la persona que está dejando el trabajador ni siquiera en esas condiciones pierde su antigüedad y pierde sus derechos. El empleador que está saliendo, si quiere, tendría que liquidar a los trabajadores en su totalidad, o caso contrario, asume en forma solidaria por un tiempo determinado con el nuevo empleador la obligación de pagar los beneficios sociales. Entonces, en ese sentido, el trabajador está bien protegido en ese sentido. Y en el caso concreto de la consulta, el cambio de denominación de una forma societaria a otra no afecta el vínculo laboral ni menoscabe en forma alguna los derechos que haya podido consolidar el señor que realiza la pregunta. Eso sería, Doc. Bueno, entonces aquí la señora Dami hace una réplica de su pregunta. Dice, como usted lo dijo, aún no existe reglamentación a la ley 1309. Por lo tanto, al acudir al Ministerio de Trabajo, estos se limitan sus atribuciones en que los funcionarios públicos deben acudir al servicio civil, dejando en incertidumbre a cómo exigir el cumplimiento de la ley, más aún cuando no existe causa justa para la desvinculación y solo las entidades públicas se limitan al memorándum de agradecimiento. Lo que pasa es que el tema del Ministerio de Trabajo, existe el Servicio Civil, que es una unidad dependiente del Ministerio de Trabajo, Empleo y Previsión Social, pero solamente atiende a los que son funcionarios de carrera. Eso ya lo hemos explicado en una serie de talleres, que en Bolivia existen poquísimos funcionarios de carrera. Se ha tratado de hacer un proceso para poder convertir a todos los funcionarios públicos en funcionarios de carrera, pero eso no se ha materializado. Entonces existen muy pocos, son mínimos los funcionarios de carrera, y el servicio civil solo te atiende a los funcionarios de carrera. Pero la ley 1309 dice de forma clara que en caso de que existan estos despidos se tienen que aplicar los procedimientos de reincorporación. Y como lo vuelvo a recalcar, los procedimientos de reincorporación, el procedimiento de reincorporación está establecido en la resolución ministerial 868/2010.
Hay un tema de interpretación que va más allá de lo que diga la norma, ¿no es cierto? Habría que ver esa entidad pública cómo está interpretando la ley 1309. Entonces tendría que responderle cuáles son los fundamentos jurídicos, legales, que establecen, digamos, que no corresponde la atención de los funcionarios públicos en base a la ley 1309. Habría que ver cuál es su interpretación legal de este estamento, de esta cartera del Estado, y eso lo puede hacer a través de una carta, puede pedir su reincorporación y el ministerio tendría que responderle a través de la carta en caso de que no corresponde la aplicación de la ley 1309 a través del procedimiento de la resolución ministerial 868, pero en base a un fundamento legal. Entonces esa sería mi respuesta. Sobre ese punto, doctor, también me quisiera complementar algo sobre esa respuesta, ya que está generando bastantes dudas en la ciudadanía, toda vez que es una normativa nueva. Tal cual lo dijo el doctor Linneo, no existe reglamentación para esa norma. Y existe, como dice, una interpretación podría decir, sesgada de ese tema. Aquí hay un tema. Quien es la entidad responsable de reglamentar eso también es el Ministerio de Trabajo. Y es el Ministerio de Trabajo quien está incumpliendo esa labor de reglamentar esa norma. No obstante de esto, nosotros estamos hablando, siempre lo hemos recalcado en todas nuestras charlas, en todas nuestras ponencias, estamos hablando de derechos y garantías constitucionales. Y aquí se juegan dos derechos que son fundamentales. Primero tenemos el derecho al trabajo y segundo el derecho a la estabilidad laboral. Y accesoriamente tenemos el derecho a la petición. Si bien no existe un procedimiento propiamente dicho para poder aplicar esta norma, esta estabilidad laboral establecida en la nueva norma, lo que se puede hacer para buscar una respuesta, se podría decir, más efectiva en ese sentido, dentro de toda institución pública existe lo que se llama, está regida por el procedimiento administrativo, la ley 2341, la cual habilita y establece que la obligación que tiene las entidades públicas de atender al derecho a petición y establece un procedimiento, y ese procedimiento establece dos niveles. Primero, en realidad son tres niveles: la consulta, la respuesta, y en caso de que la respuesta no sea favorable, el recurso jerárquico para poder buscar una respuesta diferente a la que se haya dado. Y una vez agotado todo el procedimiento administrativo, el ciudadano queda habilitado para hacer uso de la acción de amparo constitucional. Entonces, mi recomendación en este punto en concreto sería de que se inicie ese procedimiento. Si el trabajador, o en este caso el funcionario despedido, no encuentra respuesta y existe se podría decir, un desconocimiento por parte de la entidad llamada por ley, entonces aplicar el procedimiento administrativo, agotar el mismo y procurar llegar a la vía de la acción de amparo constitucional para poder reclamar en esta instancia el cumplimiento o el respeto a la norma. Sobre ese punto sería, como se dijo, sería un poco moroso, incluso sería un poco incierto, porque si bien existe la norma, pero no sabemos cómo el Tribunal Constitucional fallaría. El Tribunal Constitucional, por la línea que ha ido sentando a través de varias sentencias constitucionales, ha dejado sentado que el derecho a la inamovilidad laboral, el derecho a la estabilidad laboral son derechos fundamentales. Entonces, bajo ese criterio, no considero que el Tribunal Constitucional se apartaría del mismo en caso de funcionarios públicos amparados en esta norma. Como le digo, esa sería la opción que yo le podría dar: agotar el procedimiento administrativo y procurar llegar a la acción de amparo, toda vez que existe la negativa por parte del ente llamado por ley para dar cumplimiento a esa norma. Bueno, entonces ahí tenemos una complementación de nuestro colega y ya hemos respondido a todas las consultas que nos han hecho llegar y también hemos respondido a las consultas que nos han hecho vía Facebook Live.
Entonces quiero agradecer aquí a mi colega que se ha dado el tiempo para poder llevar a cabo este programa en beneficio de nuestra comunidad. También quiero agradecer a todas las personas que nos han hecho seguimiento a través de nuestra página. Y también los invitamos a que le den me gusta, que nos sigan a través de nuestra página. Constantemente estamos dando talleres de forma gratuita en derecho laboral para todas las personas. También absolvemos el tema de consultas en este programa, que es el Gurú Laboralista, que se lleva todos los domingos a las 7 de la noche. Todos quedan cordialmente invitados para nuestro programa denominado Tribuna Libre con el Gurú Laboralista el día domingo a las 7 de la noche. Entonces, de esta forma vamos a dar por concluido nuestro programa. Agradecemos nuevamente a mi colega y agradecer a la comunidad. Muchas gracias. Los esperamos para nuestro próximo programa.